doy como el credo, ¿verdad? Parte de nuestro credo. Firmemente creemos que en ella, aquí en la palabra, encontraremos la mente de Dios, la manera en la que Él quiere que nos relacionemos con Él, la manera correcta de vivir. Creemos que es la autoridad suprema dada por Dios a su iglesia, la máxima regla de fe y conducta, ¿verdad? Creemos que Él no nos dejó solos, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir todo lo que sea, ¿verdad? Y lo recibiremos, ¿verdad? Creemos también que Dios Espíritu Santo vino a morar en los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Él, nos fortalece, nos equipa, nos da dones espirituales, que hoy vamos a hablar de eso un poquito, ¿verdad? Eso nos mantiene unidos a la vid, nos mantiene firmes de la tentación, nos hace amarnos, cuidar la paz, buscarla, crecer en nuestra fe, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos dar pasos de apartarnos de nuestro pecado y decidimos tomar nuestras disciplinas espirituales, ¿verdad? Con fidelidad, cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando la creemos y la ponemos por obra, comprobamos que es viva y eficaz y comprobamos que podemos vivir una vida abundante, ¿verdad? Y mientras le conocemos, somos limpiados, alimentados, rehabilitados, capacitados para llevar a cabo toda buena obra que Dios nos demanda. Por eso estamos estudiándola capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y pues ya llegamos a Primera de Pedro, ¿verdad? Camino paso a paso, verso a verso. Pedro, apodado así por Jesús, Simón, hijo de Jonás, quien Dios, Jesucristo, eligió como vocero de los 12, escrita a gente en problemas, a familias como nosotros, pero en situaciones difíciles, porque vivir su fe, así como está pasando hoy en Nigeria, en diferentes lugares, era peligroso. Seguir a Cristo era peligroso, podían perder su vida, su familia, todo, ¿verdad? De hecho, iban a sufrir una opresión terrible bajo el gobierno de Nerón. Y hoy en día, pues no es diferente. Satanás sigue atacando de mil maneras a la iglesia, la odia, la aborrece, quiere pues hablar mal de la iglesia, ¿verdad? Destruirla como de lugar. Lo bueno es que el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Nosotros somos el ejército invasor, ¿verdad? Y nunca ha sido fácil seguir a Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que aprender a pararnos firmes en la palabra. Y por eso esta carta es bien relevante para nosotros. Cómo sostenernos en medio de oposición, en medio de persecución, y aun si fuera necesario o posible, en medio de tortura o de precisamente opresión física, como está pasando en otros lugares del mundo, ¿verdad? Y Pedro nos dice, bueno, entiendan, recuerden quiénes son, conozcan sus privilegios, entiendan su futuro, entiendan las promesas que Dios les ha dado. Son extranjeros y peregrinos, este no es su hogar, lo mejor está por venir. Y nos da el verso que yo creo que es clave en todo esto, Primera de Pedro 2, 9 al 10, dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que hoy son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero hoy han alcanzado misericordia. Y entonces nos dice, respondan a esto, respondan al amor de Dios. En primer lugar, conózcanlo. Una vez que lo conozcan, ahora respóndanlo. No lo dejen solamente como un conocimiento intelectual. Respóndanlo como: apártense, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y después procuran, anhelen, sigan la mente, el sentir del Señor, para que puedan vivir una vida correcta delante de los incrédulos y glorifiquen al Padre. Refrenen su lengua de hacer el mal, sus labios no hablen engaño, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque entonces el oído del Señor va a estar atento a ustedes y Él les va a proveer de una vida digna de disfrutarse. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido vidas terriblemente, literalmente podríamos decir una historia de terror? Eso no tiene por qué ser así. En Cristo Jesús puede cambiar. A pesar de circunstancias difíciles, podemos vivir en paz si seguimos los principios bíblicos. Y nos dice, prepárense para dar razón de su esperanza. Si alguien
que está afuera les ve aún padecer por causa de la verdad o incluso les injuria a ustedes mismos, ustedes le pueden dar razón de la esperanza que hay en ustedes, pero dice, háganlo con mansedumbre, háganlo con reverencia, cuiden una conciencia limpia, no permitan que se les enferme, una conciencia sana, buena, una convicción firme de las promesas eternas. Y luego nos comienza a hablar de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Aparentemente perdió todo. Aparentemente murió como un loser para este mundo, para los principios de este mundo, pero ganó todo y proclamó victoria total sobre el reino de las tinieblas. Y nos da el ejemplo de Noé y sus hijos, cómo ellos fueron vituperados por todo un mundo incrédulo, pero ellos dentro del arca pasaron a través del diluvio el juicio de Dios y fueron asegurados ahí. Nosotros en Cristo podemos estar asegurados ahí, ¿verdad? Termina este tiempo y viene el Señor. Y Pedro nos está ampliando precisamente en este capítulo cómo vivir de acuerdo a estas realidades, mis hermanos. Estamos viendo lo que es ser cristiano en este tiempo, en este mundo. Es mucho más que solamente tener una membresía o estar viniendo los domingos o decir, sí, soy cristiano. No, necesitamos ver que nuestras realidades son eternas y son poderosas y son verdaderas. Y hace 2 semanas vimos, ¿no? Ármense con este tipo de pensamiento para que puedan perseverar, porque luego vienen pruebas y situaciones y se desaniman o no perseveran y están tan distraídos con todas estas cuestiones de la televisión o lo que sea, y necesitan armarse de este pensamiento, ¿no? En primer lugar, recuerden, tienen victoria sobre el pecado. Segundo, vivan para conocer la voluntad de Dios, para entenderla. Pongan a un lado su vieja vida. Ármense con el pensamiento de que no importa si son ridiculizados, maltratados o perseguidos por los no creyentes por causa de la verdad. Viene un juicio. Tenemos que tener, hoy vamos a hablar de eso. Hay juicio para los malvados, hay vida eterna para los redimidos. Y hoy Pedro va a continuar este capítulo exhortándonos precisamente a esto, mi hermano. Esto es algo muy básico para nosotros como creyentes, hermanos. Que viene Cristo, que el tiempo se acaba. Vivimos en un tiempo en el que la iglesia ya dejó de predicar la venida de Jesucristo, dejó de predicar esas cosas y se ha acomodado a tu mejor vida ahora, y no está bien. Necesitamos despertar y entender que estamos en una carrera que está por terminar, ¿ok? Y necesitamos mantenernos firmes porque viene el Señor en cualquier momento, ¿ok? Y eso nos está recordando la palabra de Dios. Yo titulé este mensaje, el tiempo está cerca, ¿verdad? ¿Cómo estar listos? El tiempo está cerca, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Entonces necesitamos varias cosas que Pedro nos recuerda que debemos caminar con ellas a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, ¿no? Y mi primer punto es ese: necesitamos una mente sana, velando en oración. Vamos a dar lectura de los versículos 7 al 11, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Y estamos en este texto maravilloso que nos dice cómo mantenernos firmes mientras el tiempo llega. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Jóvenes, adultos, mayores, ¿qué debemos hacer? Lo primero es lo que el Señor una y otra vez nos dice: necesitamos una mente sana, velando en oración. 2 cosas: mente sana y perseverar en oración. Nos dice el versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Lo que yo te invito ahorita es a esto: el tiempo de Dios no avanza como el tiempo y espacio en este mundo, como este mundo vive este tiempo y espacio, ¿no? Ya lo vimos un poquito, unos versos más atrás. El mundo, como dice, vive con prisa para vivir su vida en desenfreno. No tiene esperanza, está engañado, está perdido. Pero nosotros
no debemos ver el tiempo como este mundo lo ve. Este mundo lo ve solamente en sexenios, en México, por ejemplo, o aquí cada 4 años y hay reelecciones, o solamente en los tiempos pues ahora soy joven, ahora soy de tercera edad, etcétera. Pero nuestra meta es distinta a la meta de este mundo, mis hermanos. Este mundo, acuérdate que vive idolatrándose a sí mismo. Solo piensa en el aquí y en el ahora. Pero nosotros no. Nosotros debemos recordar que estamos avanzando hacia la eternidad. Imagínate, Pedro está escribiendo esto hace 2000 años. Y para él y para su generación el tiempo ya estaba cerca. Si tú lees a Pablo en algunas de sus cartas, te vas a dar cuenta que él también estaba diciendo, ¿saben qué? El Señor ya puede venir, ya viene por nosotros, y los que ya hayan muerto los van a encontrar, pero a nosotros Dios nos va a encontrar así, ¿no? Ya estaban esperando al Señor. Entonces tenemos que ver el tiempo no como este mundo lo ve, sino como la Biblia nos lo enseña. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, Pedro y los apóstoles estaban convencidos de que su generación es la que vería el retorno de Cristo. Y eso es lo que quiere el Señor de cada generación de su iglesia. Hoy nosotros tenemos que armarnos con ese pensamiento. Puede ser nuestra generación, ustedes, nosotros, los que veamos venir a Cristo, ¿verdad? Y acuérdate solamente de 2 cosas. O Cristo viene y establece su reino, o Cristo viene por nosotros. No sabemos el día ni la hora. El Señor podría venir por ti esta noche y te podría pedir cuentas, ¿verdad? Y puede suceder en cualquier momento. ¿Qué dice Marcos 13, 32 al 37? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, y ahí están las palabras: velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que ustedes los digo a todos: velen, ¿no? En Mateo viene hablando en este famoso capítulo de todas sus señales de su regreso. Otra vez termina con lo mismo. Dice: sepan esto, Mateo 24, 43 al 47, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. ¿Cómo, verdad? Siendo fiel y prudente, dando el alimento a su tiempo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y esa debe ser nuestra motivación, mi hermano. Ahí mismo tú puedes seguir leyendo, me encantan esos capítulos. Viene hablando de la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, las insensatas se quedan fuera. Luego nos habla de la parábola de los talentos, cómo tenemos tiempo limitado para producir, ¿verdad? Antes de que el Señor nos llame a cuentas. Tanto fieles como infieles reciben su recompensa. Luego habla el juicio a las naciones, donde Él evaluará si pusimos por obra o no el amor y la fe que dijimos tener. ¿Cómo? Manifestándolo en servicio, cuando me vistieron, cuando me dieron de comer, cuando me visitaron en la cárcel, cuando me visitaron en el hospital. Y hoy mismo, mi hermano, hoy mismo, ¿sabes que el escenario ya está puesto, el escenario profético? Las profecías de Ezequiel, por ejemplo, se están cumpliendo una a una, delante de nuestros ojos. El rompecabezas en Medio Oriente se está formando, ¿verdad? Las señales que Dios puso, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias, desastres naturales, la apostasía, la maldad, todo esto sigue creciendo y todas estas son señales de que ya viene el Señor. Y es una realidad que debería estar latiendo en nuestros corazones, y no para asustarnos, al contrario, para llenarnos. Dice el Señor: levanten su rostro porque su redención está cerca. Pongan atención, no estén distraídos. Por eso nos dice: estén sobrios. Esa es la palabra que significa velar, estar sobrio, ¿no? Ocuparnos, ser sabios, no estar distraídos con las cosas de este mundo, dormidos. Pues la iglesia, pues quién sabe, ¿qué dice? ¿Quién sabe qué dice? Pero qué bendición, ¿no? Y imagínate, si el tiempo del que el Señor venga estaba cerca hace 2000 años, ¿cuánto más
crees que esté hoy de cerca? El Señor ya viene pronto. Por eso dice Pedro, no te distraigas, les está diciendo a ellos, sí están aún aquí, pero no te distraigas con esas circunstancias. Pon tu mira en las cosas de arriba, porque el tiempo termina, el cumplimiento de todas las cosas ya viene. Y por eso nos está diciendo Pedro, sean sobrios y velen en oración, ¿verdad? Ser sobrio es la palabra sofroneo, que significa tengan una mente cabal, sana. Aprendan a pensar con cordura, con sensatez, en un juicio sano, en un sano juicio, ¿verdad? Porque cuando llegamos a Cristo eso sucede, ¿verdad? La luz viene a nuestra mente, ¿verdad? Nuestro pensamiento es curado, ¿verdad? Cristo acomoda nuestra percepción de nuestra vida, ¿verdad? Mira la sociedad está confundida. ¿Cómo vivíamos antes? Nos autojustificábamos haciendo cosas verdaderamente necias, poniendo en peligro nuestras vidas, literalmente haciendo que la economía que Dios nos daba, destruyéndola, no poniendo la atención a nuestros hijos, y hacíamos cosas realmente, perdón la palabra, estúpidas. Racionalizábamos el pecado, adormecíamos nuestra conciencia, no pasa nada, todos lo hacen, ¿no? Negábamos lo que era lógico y claro, nos hacíamos daño a los demás, vivíamos neciamente, voluntariamente cerrábamos nuestros ojos a lo que es correcto y decimos, no, yo no. En cambio, una mente sana es una mente que ha sido alumbrada y ha sido sanada por la verdad. Por eso nos dice, mantengan una mente con claridad, despierta, que la palabra de Dios les haya lavado y que ustedes vean la verdad, la realidad y vivan de acuerdo a eso. Y nos dice, velen en oración, ¿verdad? Velar también se traduce como sobriedad. Lo contrario a estar intoxicado. Piensa en cómo actúa un borracho, piensa cómo actúa alguien que está en su juicio, ¿verdad? Entonces, este es el punto. ¿Cómo vivíamos antes? En egolatría. Primero yo, después yo, al último yo, ¿verdad? No medíamos consecuencias, vivíamos dormidos a la realidad, ¿verdad? Engañados por el orgullo de nuestro perverso corazón, ¿verdad? Oye, pero es que mira, nos predicaban del evangelio, estás en problemas con Dios. No, hay que vivir la vida. Todo eso, ¿no? Entonces nos dice, velen en oración, manténganse sobrios, practiquen dominio propio, orar perseverando fervientemente es una disciplina, mis hermanos. Y la Biblia nos llama precisamente a esto, a estar orando en todo tiempo, orar fervientemente, cuidar nuestra relación con el Señor, que tengamos nuestros sentidos espirituales alertas. ¿Para qué? Porque el Señor puede venir en cualquier momento y no quiere tomarte descuidado, dormido, irresponsable como las vírgenes insensatas, ¿verdad? O seducidos y engañados por este mundo como el siervo infiel. Hay algo que produce en nosotros el estar recordando que viene el Señor. Mira, primera de Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, estamos viendo el regreso del Señor que está muy cerca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tener este pensamiento nos mantiene santos, nos purifica, nos hace vivir con un temor limpio del Señor, con una conciencia, aquí no es mi hogar. Sí, este mundo quiere seducirme, sí, pero no vale la pena porque el Señor puede llegar en cualquier momento. No quiero que me agarre haciendo algo por lo cual Él murió en la cruz. No quiero que me agarre amando algo que Él aborrece. No quiero eso. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Porque entendemos que aún la misma muerte no va a ser el final para nosotros, es el principio, es llegar a la meta y de ahí comenzar a vivir la eternidad. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, ¿en qué consiste vivir con esta actitud de sobriedad y velar en oración? En la práctica. Bueno, tenemos nuestro segundo punto. Necesitamos andar en amor, perdonando. Versículo 8 dice, y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Me gusta mucho esto, ¿sabes, mi hermano? Y sé que todos estamos ya en la semana del amor y la amistad, pero el mundo no entiende absolutamente nada de lo que es el amor. Solamente la palabra de Dios. Pero me gusta cómo dice Pedro, ante todo, ¿verdad? O sea que esto debe estar en la cima. No sé cuáles sean tus prioridades, pero esta debe estar en la lista de prioridades, debe estar en la parte más alta en cuanto a tu vida práctica, ¿no?
Porque puedes velar en oración y ser bien farisaico, ser bien religioso, ser bien legalista, puedes cumplir con todo lo demás. Pero si no tienes amor, nada eres. Por eso nos dice, ante todos tengan entre ustedes ferviente amor. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13? No lo puse ahí, pero te voy a estar hablando un poquito de eso. 1 Corintios 13 nos dice que puedes incluso pensar en el futuro y caer en un éxtasis, literalmente. Bueno, ya lo estoy parafraseando yo un poco, ¿verdad? Pero dice que hablar lenguas humanas o angélicas, ¿verdad? Pero si no tienes amor, ¿sabes qué son tus lenguas? Dice la palabra de Dios, es ruido. Y además un ruido molesto, de ese ruido taladrante, annoying, como diríamos, ¿no? Sin amor, ese don espiritual no significa absolutamente nada. Dices, es como metal que resuena. ¿Has visto esos platillos que están ahí? En mi casa había siempre una batería, y cuando llegaban los niños, lo primero que hacían, y yo era uno de esos niños, era agarrar el palito y pa, pa, pa. Es ruido que dices, tranquilo, por favor, ¿verdad? Es ese ruido que no te deja dormir y que te vuelve loco, ¿verdad? Que solamente contamina. Y dice el Señor, puedes hablar todas las lenguas que quieras, pero si no tienes el amor, no tienes nada de espiritual. Ahí mismo, Pablo, 1 Corintios 13, dice que puedes tener profecía, puedes ser un experto en escatología, calcular el fin de los tiempos, ¿verdad? Que por cierto, hoy en día ese don de profecía está muy falsificado y mal interpretado, sobreevaluado. Pero nos dice que si no eres caracterizado por el amor, aunque tú lo pienses, no eres el supervarón de Dios ungido intocable que crees. Dice Pablo, si no tienes amor, no eres nada, no eres nadie. Dice, si entendieras toda la ciencia y todos los entendimientos de la palabra, ¿verdad? Entonces dice, si fueras, parafraseando, un erudito bíblico, reconocido y con libros, y entendieras los misterios y la ciencia, no eres nadie si no tienes amor. Dice, si tuvieras toda la fe para hacer cambiar un monte que se desarraigue y mover montes, dice, entonces si tú eres el campeón de la fe, y si declaras y los montes se desarraigan, si no tienes amor, dice Pablo, no eres nada. Ahí mismo, 1 Corintios 13 dice, si tú levantaras un ministerio de ayuda social y dieras de comer y erradicaras el hambre del mundo, es más, hasta se va al extremo de decir, si pones tu cuerpo para ser quemado por el ministerio, si no tienes amor, dice, de nada te sirve, y nada es nada. Por eso Pedro nos dice, ante todas las cosas tienes que buscar este amor ferviente. No pienses que tienes problemas con tus hermanos o en tu casa, cosas no resueltas, y tú lavas tu mente pensando, pues al cabo estoy yendo los domingos a la iglesia y estoy sirviendo, de algo me tiene que servir. No, dice la Biblia que no eres nada. El principal don del Espíritu Santo, la principal manifestación de una persona salva, de un hijo de Dios, de un creyente genuino, es el amor de Dios. Y no es un mero sentimiento egoísta, es una decisión que se traduce en servicio, sacrificio, perdón, lealtad, respeto, obediencia a Dios y a mi prójimo. ¿Qué dice 1 Corintios 13, 4 al 8? Dice, después de todo lo que te dije, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita. No lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y ahí mismo dice, la profecía, hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial, se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ese es uno de los principios del ministerio de Calvary, ¿sabías? Uno de nuestros distintivos, el amor. Cristo mismo, mis hermanos, es la manifestación del amor cristiano. Él, ¿cómo nos amó? No lo merecíamos. Cada uno de nosotros lo clavamos, lo desfiguramos, le perforamos la cabeza con espinas, con nuestros pecados. ¿Y sabes qué hizo? Vino a amarnos, vino a perdonarnos. No miró por lo suyo propio, miró por lo nuestro. Entonces, no te equivoques, no te justifiques, no te autoengañes, no racionalices tu falta de amor, tu indiferencia, tu falta de perdón. Si lo estás haciendo así, estás actuando totalmente
contrario a lo que deberías y te estás rebelando contra Dios. Es pecar contra Dios. Al punto, te voy a decir hasta qué punto lo lleva el Señor, porque a veces lo pasamos por alto, pero el Señor dijo con toda claridad: si tú no perdonas a tu hermano, no cuentes con mi perdón, yo no te voy a perdonar. Eso fue lo que dijo el Señor. Si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Entonces, es tan así, por eso Pedro está diciendo ante todo. Y algo muy importante es, dice, mantengan ferviente amor. ¿Qué significa esto? Esta es otra cosa importantísima. Es nuestra responsabilidad mantener el fuego al más alto nivel para que nuestro amor esté efervesciendo. Literalmente significa esto, hirviendo. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que es una responsabilidad mía, una intención obediente, el que mantenga mi amor en su más alta intensidad. Y eso no depende de que el otro me caiga bien, de que me guste la iglesia o no, el pastor o no, de que se lo merezcan. No, es por mi entendimiento del amor que Dios derramó sobre mí en Jesucristo. Es un amor no condicional, es un amor intencional. Por eso mis ojos tienen que estar puestos día y noche en Jesucristo, en su palabra. Cada día necesito ser impactado con su gracia y su amor. Mientras voy viajando en las Escrituras, tengo que aprender a subirle el fuego y a amar y a perdonar y a mantener ese fuego por el amor que Él me dio a mí. ¿Ok? No por otra cosa, no por una amistad carnal. No, pues es que yo sí los amo y amo a este cuate un chorro porque pues siempre está ahí, me cae re bien y me hace reír y nos la pasamos súper padre, merece que lo ame. No, tu motivación para amar y servir no es la otra persona. Es el amor que Dios te dio a ti, porque la otra persona puede estarte cacheteando y el Señor dijo, ponle la otra mejilla. El que mantiene el amor de Dios sirviendo en tu corazón es el Espíritu Santo en ti, porque el fruto del Espíritu es amor. Pero si siembras para la carne, vas a cosechar de la carne y nunca vas a ver el fruto del Espíritu Santo en ti y tu flama se va a apagar. Porque dice Pedro algo muy importante: el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuál crees que es el mayor problema en medio de nosotros, en medio de las familias, en este mundo? ¿Qué crees que es lo que está corrompiendo y destruyendo este mundo? El pecado. Pero el amor cubre multitud de faltas. Eso es lo que nos está diciendo. Jesucristo cubrió la multitud de mis asquerosos pecados. ¿No debería yo cubrir con ese amor las faltas de mis hermanos? Las faltas de mi cónyuge, las faltas de mis primos, de mis tíos, de mis hermanos en la carne, de mis cotrabajadores, de mis jefes, incluso hasta de mis gobiernos. El amor de Cristo en mí, eso es lo que debería estar cubriendo, mis hermanos. Literalmente, ¿sabes qué significa esa palabra? Tapando, sobreabundando cualquier falta. Sí, este cuate me dio como 10 puñaladas por la espalda, pero el amor que Dios me dio cubre esas faltas. En Cristo no existe una falta que no alcance a ser cubierta. Y yo tengo su amor. Por eso Él dice que podemos y debemos perdonar. ¿Verdad? Él le dijo a Pedro, quien le preguntó después de hablar de la disciplina en la iglesia, porque vienen hablando de esto, ¿verdad? Diciendo, bueno, si no te hace caso, trae otro, si no, trátalo como incrédulo. Y entonces Pedro le dice, ok, Señor, pues entonces dice Mateo 18:21. Se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y pecar no nada más es que le sacó la lengua, que le hizo mala onda, mala leche. Dice, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y una vez más, Mateo 6:14. Y esta es una advertencia que debemos de tener muy clara, mis hermanos. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y te digo algo, necesitas el perdón de Dios. Sin Él no puedes ver el reino de los cielos, así de sencillo. Entonces, el amor de Cristo es el que cubre las faltas, mis hermanos. Cubrir la falta es no exponerla, no juzgarla. El amor de Cristo cubre la falta, no la expone, no se desquita, no busca ventaja, no busca quién le pague, me la hizo y me la paga y hasta entonces voy a estar en paz. Perdona, deja ir al deudor, muere a sí mismo, absorbe el costo, porque lo pone en la cruz del Calvario. Y es una capacidad dada por Dios a sus hijos. Es la principal señal de alguien lleno del Espíritu Santo.
No te dejes engañar por esas cosas. La principal señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo se llama amor, que cubre las faltas. Y sin ese amor no tienes ni derecho de llamarte cristiano. Pregunta, ¿cuántas deudas tienes sin saldar? Pregunta, ¿cómo está tu cuenta de deudas por cobrar? No salgas de aquí engañado, mi hermano. Tienes que poner manos a la obra porque la advertencia es clara. El tiempo está cerca. Número 3, necesitamos servirnos unos a otros en amor. Dice el versículo 9, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora dirás, bueno, ¿de qué se trata? ¿Tenemos que abrir un Holiday Inn o qué? Bueno, no está hablando de eso. En primer lugar, en aquellos tiempos, pues sí, no había hoteles, pero hospedar es la palabra filoxenos, que significa, en su traducción literal, amar a los extraños o a los extranjeros, ¿verdad? Llevar nuestro amor más allá de nuestro círculo más cercano, ¿verdad? Literalmente llevarlo a cristianos que no conocemos. Y yo creo que sería muy aplicable aquí a nosotros, a cristianos con los que no convivimos tanto entre nosotros, ¿ok? Yo sé que nuestra tendencia natural es mantenernos cerca de la gente que menos trabajo nos cuesta convivir, ¿verdad? Pero otra vez, el amor es una decisión, ¿verdad? Cada relación requiere de cultivarse. Tú necesitas invertir en una relación, ¿ok? En sacrificio, en servicio, en lealtad, en amor desinteresado. ¿Quién crees que hace eso con nosotros? Jesucristo. Nosotros somos rejegos y nos gusta mirar por lo nuestro y darle la espalda a Dios y correrle cuando el Señor se acerca a nosotros, y el Señor constantemente está invirtiendo y está ahí listo para establecer una relación con nosotros. Algo interesante es que lo opuesto del amor no es el odio. Lo opuesto del amor es la indiferencia, ¿ok? No mostrar ningún interés por las personas, ¿verdad? Y especialmente por hermanos en Cristo que aquí mismo con ellos ni convives. Si les va bien, si les va mal, qué bueno. Yo ni los pelo, ni me acerco. Y yo sé algo, mi hermano. Las relaciones interpersonales cuestan. Yo sé que son incómodas. Acercarte a alguien con el que como de manera natural no cuadras, ¿verdad? Amar te pone en una situación vulnerable, ¿verdad? Porque como dicen, no todos somos monedita de oro, ¿verdad? Entonces, cuando tú quieres entrar en una relación, te pones en una situación vulnerable, ¿verdad? Que te pueden lastimar, te pueden humillar, te pueden ignorar. Pero, lo repito, al final ese es el amor de Dios. ¿Sabes qué vino a hacer Cristo? A arriesgarse de esa manera. Cristo vino dispuesto a eso, vino a servirnos, a amarnos, a sanarnos, todo. ¿Y sabes cómo le respondimos? Lo crucificamos. Pero Él ganó. Entonces tienes que entender esto. El amor cristiano no es el que yo llego a la iglesia y pues aquí no hay amor, aquí nadie me saluda, aquí nadie me dice nada. No, el amor cristiano es al revés. Es el que va y toma la iniciativa, porque ese es el amor de Dios. El amor tiene dos direcciones. Acuérdate, no es solo que me amen. La pregunta dentro del amor de Dios es: ¿estoy amando? ¿Estoy yo dando los pasos necesarios para amar a los que de alguna manera, aún en este cuarto, son extraños para mí? ¿Me estoy acercando a aquellos que de una manera natural como que no me caen? ¿Estoy dispuesto a pensar lo bueno, a no juzgarlos? No, pues es que mira, así es recorriente. No, pues mira. O sea, cualquier ese tipo de cosas, cantidad de cosas que vienen a nuestra mente. Estoy dispuesto a mirarlos con misericordia, a orar por ellos, a servirlos, a no estar murmurando de sus faltas, de su ignorancia, de sus pecados, porque eso es lo que hace Cristo con nosotros, mis hermanos. ¿Cómo pretenderíamos ir a las naciones si intencionalmente no hacemos lo que Dios nos manda aquí y muchas veces somos extraños entre unos y otros? Quizá también esa sea la razón por la cual no tienes ningún interés en predicar el evangelio. Si a 3 pasos de ti hay alguien que ni pelas y que ni caso le haces, ¿cómo vas a tener amor por gente que ni conoces? Y yo sé que ir y predicar el evangelio a veces resulta en que recibas una cachetada, ¿verdad? A veces literal, a veces no. Pero finalmente ese es el amor de Cristo. Tenemos que arriesgarnos, mi hermano, y tenemos que construir ese tipo de relaciones, y tiene que ser intencional y tiene que comenzar en mí, porque ese es el amor de Dios, ¿verdad? Y es lo que nos está diciendo aquí.
Ser hospitalarios habla de eso, amar al extraño. Ahora, viene la siguiente parte, ¿verdad? Que es que Dios me ha equipado para eso. ¿Okay? Dios no nos puso en la iglesia, bueno, Dios no dijo, bueno, mira, busca en la sección amarilla, bueno, ya no existe, pero pregúntale a Google o pregúntale a Siri, Siri, muéstrame la iglesia más cool que exista. Y donde me den más servicios y donde yo me sienta más cómodo, donde no me pidan nada. No, eso no dice el Señor. El Señor no nos dice eso. El Señor te dice, ve y ama a tus hermanos, ¿verdad? El amor cubre la falta, todo lo que estamos diciendo aquí. Y entonces, cuando tú entiendes esto, vas a una iglesia y te das cuenta de algo. Dios te ha equipado a ti, porque dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ¿verdad? Más adelante nos va a decir eso en el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué nos establece este principio, mi hermano? En primer lugar, que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, tenemos este mandamiento, ¿verdad? Así debemos amar a nuestros hermanos. Si alguien se dice cristiano, nacido de nuevo, ¿hay acá cristianos nacidos de nuevo? Bueno, esta es la manera de conducirse. Eso es lo que Jesucristo, nuestro Salvador, espera de nosotros. Número 2, nos establece también que a cada uno de nosotros Dios nos ha equipado. Dios nos ha dado algo. El Espíritu Santo nos ha equipado para compartir y manifestar este amor en sacrificio y servicio a los demás. Primeramente, vamos a establecer algo. Hay cosas que todos necesitamos estar haciendo porque los dones del Espíritu son diferentes en cuanto a que no todos tenemos lo mismo. Pero en cuanto a lo que sí todos tenemos es que todos estamos llamados a andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Todos debemos procurar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todos estamos llamados a buscar la paz y a seguirla, a proteger la unidad, a procurar una posición de humildad, a servirnos unos a otros, a tener el sentir de Cristo, a no mirar por lo nuestro propio, sino por lo de los demás, a perdonarnos 70 veces 7, a orar unos por otros, en fin, o sea, ser como Cristo, amarnos como el Señor nos ha amado para poder ser conocidos como discípulos de Cristo. Esa es la característica del Señor, ¿verdad? Pero en cuanto a los dones y ministerios y operaciones del Espíritu Santo es diferente. El Señor nos ha dado a cada uno cosas distintas conforme a su voluntad y conforme a la necesidad de la iglesia donde está establecida, ¿verdad? Por ejemplo, Dios no nos va a dar los mismos dones que necesitamos aquí que los que necesitan allá en Nigeria, ¿verdad? Es diferente, o en lugares donde no pueden abrir una Biblia porque los llevan a la cárcel. Ahora, cabe mencionar algo. En Calvary, compañerismo cristiano, Calvary Chapel, creemos que los dones del Espíritu son para hoy. Creemos que están activos hoy. No creemos en muchos de los abusos y falsificación de los dones de nuestros días, ¿verdad? Pero sí creemos que son herramientas que Dios nos ha dejado sin las cuales es imposible edificar el cuerpo de Cristo. Creemos también que no son logros, ¿verdad? No nos hablan de la estatura espiritual de alguien, es decir, el hermano habla en lenguas, ha de ser re santo y re bueno. No, son herramientas dadas por Dios para edificar el cuerpo. Lo que sí manifiesta la estatura espiritual de alguien es el fruto del Espíritu, es el carácter de Cristo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, eso sí, pero no los dones, ¿verdad? Decir que alguien que habla en lenguas es súper espiritual, no creemos eso, la Biblia no enseña eso. El decir que alguien que profetiza o que es un supuesto superapóstol es superior y es el intocable ungido de Dios, eso no es cierto, la Biblia no enseña eso. La Biblia no lo enseña, enseña lo contrario. Primera de Corintios 12, 23 al 25 dice: y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, ¿verdad? Así como en tu cuerpo no enseñas tu dedo chiquito del pie que está todo chueco, siempre lo cuidas, ¿verdad? Que no se vea, o lo pintas. 24, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial, ¿verdad? Si alguien tiene la nariz respingada y todo eso, no le ponen ni maquillaje ni nada, que se vea, pues ahí está, ¿no? Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros,
a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Eso significa que, por ejemplo, si yo estoy aquí al frente es porque era menos digno, menos honorable que muchos de los que están allá. No porque yo sea más chido, como diríamos, ¿verdad? Perdón el código postal. Sino que es al contrario. Cristo me dio mayor dignidad porque la necesitaba. Cristo nos enseña claramente, el mayor sirve el menor. El que quiera ser el mayor de ustedes, que sea el siervo de todos, ¿no? Entonces, debemos entender eso, mis hermanos. La vanagloria de la vida, la soberbia, el orgullo de sentirme el más importante, el mejor superlíder del mundo, ¿verdad? No cabe en el cuerpo de Cristo. Contradice la esencia misma del amor cristiano y del servicio cristiano, ¿verdad? El Espíritu Santo sí nos ha equipado para compartir. Ahora veamos rápidamente eso. Hay otras veces que he expandido más esta enseñanza, pero por ejemplo Romanos 12, creemos que ahí nos habla de los carismas, ¿verdad? De los dones del Espíritu, ¿verdad? Nos da carismas como profecía, ¿verdad? Hablar de parte de Dios. No está hablando de un adivino, ¿verdad? Que diga el futuro, o que necesariamente haga predicciones, o que haga caer fuego del cielo como Elías y haga milagros. Nos habla del don de servicio, nos habla del don de enseñar, el don de exhortar a otros, el don de dar dinero con cosas materiales, el don de liberalidad, el don de liderar, ¿verdad? De alguien que se para y empieza a liderar al cuerpo, demostrar misericordia o bondad a otros, ¿verdad? Son carismas que vemos en el capítulo 12 de Romanos, regalos espirituales no naturales, no es algo que tienes de una manera natural, sino sobrenatural, que Dios ha derramado sobre ti para que manifiestes el amor de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 nos habla de los ministerios o de las diaconías, ¿verdad? Que son humildes posiciones de servicio que Dios da como regalo al cuerpo para que estos a su vez equipen, preparen a los miembros para que lleguen a la madurez, a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Para que la iglesia deje de estar centrada en sí mismo y se conforme a la imagen del Señor, comience a amar a sus hermanos, no cada uno aplicando, dicen ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Se vayan edificando en amor, ¿no? Y dice que en Efesios 4 a algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Y cabe mencionar rápidamente que un apóstol del Espíritu Santo no es esta imagen del más alto como en una empresa de multinivel, ¿no? Que como es el más alto en el multinivel, tiene más achichincles, ¿verdad? Entonces él es un apóstol. No, apóstol significa uno que es enviado, ¿verdad? Entonces Jesucristo es el apóstol de Dios. Los apóstoles, que son 12, incluyendo a Pablo o más Pablo, son los apóstoles, los enviados de Cristo sobre quienes puso la doctrina. Y hay miles de apóstoles del Espíritu Santo, ¿verdad? Enviados por el Espíritu Santo a llevar buenas nuevas del Evangelio, a plantar iglesias. Un misionero es un apóstol, ¿no? Profetas, aquellos que hablan de parte de Dios o delante de Dios. Lee 1 Corintios 14. ¿Cuál es el principal ministerio de un profeta según 1 Corintios 14? Edificar, exhortar y consolar con la palabra de Dios. Evangelistas, ¿verdad? Aunque todos estamos llamados a predicar el Evangelio, existen evangelistas de tiempo completo como Billy Graham, como Ray Comfort, todos ellos, ¿verdad? Y pastores y maestros que cuidamos, alimentamos el rebaño del Señor. Son humildes funciones dadas por Dios, y todas esas cosas Dios las ha puesto y las quiere establecer y las ha establecido en su iglesia, ¿verdad? No solamente eso, vemos también en 1 Corintios 12 cómo el Señor puede operar poderosamente entre nosotros, ¿verdad? Con operaciones del Espíritu, energemas. Dice ahí la lista: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretaciones de lenguas. Entonces dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y todas estas cosas, ¿qué crees, mi hermano? No son para la iglesia de enfrente. ¿Para quién crees que son? Para nosotros. Y a todos Dios nos ha dado estos dones que son supernaturales o sobrenaturales. Y algo que debes de saber es que operan de una manera muy natural en el cuerpo. A veces tan natural que ni siquiera lo notamos. Pero eso no significa que Dios esté operando poderosamente entre nosotros. Y en especial, ¿sabes cuándo suceden? Cuando nuestro deseo no es ganar atención o posición. Cuando nuestro deseo no es ganar reconocimiento dentro de la iglesia, ¿no?
simplemente manifestar el amor de Cristo. Simplemente, como dice aquí, manifestar su gracia multiforme, porque Dios te ha dado algo a ti, algo que no me ha dado a mí, y es algo que yo necesito, y que si tú no estás poniendo a trabajar, me estás dejando, ¿verdad? Como dicen, sin el paso perfecto, ¿verdad? Para que su cuerpo sea glorificado, sea edificado, y para que Él sea glorificado, perdón. Y por eso nos dice el versículo 10, cada uno ha recibido alguno de estos dones, dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Son dos cosas importantes. La primera es, Dios te ha concedido algo, el Espíritu Santo te ha dado algo para compartir y necesitas ministrarlo a otro. ¿Qué significa eso? Yo sé que la palabra ministerio también se le ha dado, pues a veces un sentido demasiado alto, ¿no? Pero simple y sencillamente, ¿sabes qué significa ministerio? Servicio. Y es lo que nos está diciendo, ponlo a servicio de tus hermanos, no es para ti. Algo que tienes que saber es esto, por ejemplo, ¿han oído hablar de las obras de la carne? ¿Verdad? Celos, contiendas, divisiones, todo este tipo de cosas. ¿Sabes qué son las obras de la carne? Son una corrupción de los dones del Espíritu. ¿Y sabes qué caracteriza las obras de la carne? Que son para autosatisfacerme. Son mi deseo egoísta de para mí. Y los dones del Espíritu son exactamente lo contrario. No existen para satisfacerme a mí. No existen para satisfacer mis necesidades en primera instancia. Existen para satisfacer las necesidades de mis hermanos. Y en el proceso es que yo soy lleno de plenitud y gozo. Es triste cuando ya la iglesia ha convertido el servicio de adoración en un lugar donde yo voy para satisfacerme a mí, y ahí vengo para que yo sienta y reciba y sienta tan bonito, que yo tenga experiencias místicas, para yo sentirme bien, para satisfacerme a mí mismo y salir caminando y flotando. Primero yo, luego yo y al último yo. Necesitas aprender algo, mi hermano. El servicio de adoración es para que glorifiques a Cristo y para que lo conozcas, para que recibas todos estos dones del Espíritu y los pongas al servicio de los demás. No son para ti. Y conforme los vas poniendo para los demás, no hay vida más miserable que la que existe para satisfacerse a sí mismo. Pero el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y aprendes a esto, a discernir que el servicio de adoración significa ir y glorificar a Cristo, no a una persona que supuestamente es ungida. A estar seguro que cuando fuiste a la iglesia, no es que saliste, pues ya me autosatisfací porque estaba muy triste, pero ya me alivianaron la mala onda que sentía. No, fui al servicio, escuché la palabra de Dios, vi qué grande es el Señor, entendí su palabra y ahora ya puedo perdonar al hermano con el cual tenía problemas. Ya le puedo amar, ya lo puedo servir. Uy, ¿sabes qué? No sabes cuánto deseo tengo de obedecer a Dios. No sabes ahora salir de ahí con una perspectiva diferente. Quiero amar su regreso. ¿Sabes qué? Ahora entendí ya, soy un extranjero y peregrino en este mundo. Ya entendí, estoy llamado a morir a mí mismo. No se trata de mí, no se trata de todo, se trata de mí.com. O vengo a morir a mí mismo y que Cristo vive en mí. Al final de eso se trata, mi hermano. No se trata de solamente emocionarnos. Y te voy a decir algo, no estoy peleado yo con la emoción ni con esto, porque yo veo a David muchas veces clamando y derramando su corazón y su vida al Señor, lleno de emoción. Pero no se trata solamente de esto. No se trata de ver manifestaciones milagrosas. Milagros ocurren, lo acabamos de ver. Hay cosas que Dios ha dado a nosotros impresionantes. Pero no es por un milagro por el que vas a acudir a la iglesia. Esa es una mala intención. No intención, sino una mala motivación. Vienes a conocer mejor a tu Dios, para amarlo más, para servirlo mejor, a ser transformado por Él, a ser equipado por Él. Porque entonces puedes poner a trabajar los dones al servicio de los demás y comienzas a cumplir la gran comisión. Amarnos unos a otros como el Señor nos enseñó, a predicar el Evangelio. Te disipulas, crees en Cristo Jesús. En tu mente está, necesito instaurar el reino de los cielos en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, donde esté caminando. Acuérdate algo muy importante, mi hermano. La iglesia no está llamada a idolatrar las herramientas o los dones, que es algo que sucede hoy en día. Las herramientas son herramientas. Ningún mecánico está enamorado de sus pinzas. Simple y sencillamente le sirven
para algo que es cumplir con su trabajo. No debemos abusar de ellas para manipular a la gente. Tienes que aprender esas cosas. No se deben de utilizar para sacar provecho de la iglesia, sino tenerlas como lo que son, herramientas divinas puestas a nuestra disposición. Y nos dice aquí Pedro, para que las administres sabia, responsable, diligentemente y con excelencia, porque Él te ha confiado todo eso para que le traigas gloria. Él te ha confiado esas cosas para que hagas tesoros en los cielos, para que cuando Él venga te dé la recompensa y te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Somos administradores, oikónomos, la palabra griega, literalmente distribuidor o supervisor de los tesoros. Parábola de los talentos: a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 conforme a su capacidad. Uno de ellos fue negligente, se justificó a sí mismo, le echó la culpa: tú tienes la culpa, Señor. ¿Yo qué? Tú tienes la culpa que eres duro, yo mejor lo enterré. Y Dios le dijo: malo, negligente, inútil, y lo echó fuera, donde es el rechinar de dientes. Igual en el juicio de las naciones, los indolentes, los infieles, que nunca pusieron todos estos dones a trabajar, que no se dedicaron a transmitir el amor de Dios, igual les dijo: malditos o abandonados de Dios. Y no es algo pequeño, mi hermano. Tenemos que entender algo, mi hermano. Dios ya derramó su gracia. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ya fue derramada sobre nosotros. El Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos está sobre nosotros. La gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, significa que es multicolor, que tiene un espectro muy grande, que todos la hemos recibido. ¿Cuántos hemos recibido la gracia de Dios? Todos, mi hermano. Todos de alguna manera formamos parte de ella y estamos llamados a manifestarla. ¿Ok? Cada situación es diferente, pero en el Señor tenemos la gracia suficiente. Tenemos gracia, charis, influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La aprobación de Dios, la bondad inmerecida de Dios, su generosidad, Dios ya la derramó. Dios está abriendo la llave constantemente de su gracia. Y si tú no le pones atención, es como cuando dejas allá afuera del patio abierta la llave. Aquí no está esa cultura, pero en lugares como en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, donde hay mucha falta de agua potable, es un crimen terrible que tú dejes abierta una llave. Pero haz de cuenta que estás haciendo eso. Dios está abriendo su llave y tú: qué bien, déjala. Necesitas ponerte bajo el chorro. Y te voy a decir algo, honestamente, centrado en ti mismo, enamorado de las cosas de este mundo, utilizando a Dios como tu medio, como tu ídolo, como tu genio de la lámpara, que solo existe para proporcionarte tus deseos egoístas, siendo negligente con tus disciplinas espirituales, sin una mente sobria, sin estar velando todo el tiempo, nunca vas a identificar los dones que el Señor ya te dio y los estás enterrando, y no vas a aprender a manifestar el amor que Él quiere manifestar a través de ti, en tus hermanos, en la iglesia local. Alguien que está escuchando y que no se congrega no tiene dónde. Nosotros tenemos la bendición de tener una iglesia local, porque ahí comenzamos y después a un mundo en tinieblas. Y vivimos en estos tiempos difíciles, mi hermano. La iglesia no nomás necesita un pastor, nos necesitamos todos. Debemos liberarnos del egocentrismo, el egoísmo, la egolatría, porque estamos llamados a amarnos unos a otros, como ya lo vimos. Y termina diciendo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto es, en estos dones del servicio, ¿verdad? Predicación, enseñanza, sabiduría, discernimiento, exhortación, edificación, consolación, profecía, evangelización. Cuidado, tienes que hacerlo conforme al marco bíblico, ¿verdad? Si alguien se dice profeta, aunque tenga mucha fama y tenga mucho dinero, si la persona contradice la escritura, es falso profeta. Y hay falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos cristianos, ¿verdad? Nada de que oré y Dios me guió a divorciarme, o me guió a ser adúltero, a robar, a chismear, a decir mentiras piadosas. Pues es que yo lo escuché ahí en la televisión secular, ¿verdad? Y me resultó muy bueno, te lo paso al costo. Nada que ver. Si alguno habla y va a aconsejar a otro que sea conforme a la escritura, la palabra de Dios es nuestro filtro. Si es bíblico, no es nuevo. Si es nuevo, si es verdad, no es nuevo. Si es nuevo, no es verdad.
¿verdad? Es muy, muy importante aprender a discernir, mi hermano, porque hay cosas que parecen muy espirituales y están mezcladas. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Te ha dado dones, Dios, de administración, de oración, de misericordia, de todo lo que hemos venido a hablar. Pues necesitas el poder de Dios. Mira, una vez Pablo llegó a Corinto. Corinto era una ciudad caracterizada por varias cosas. Era una ciudad sofisticada, una ciudad llena de gente que se sentía muy educada, que quizá lo era, pero también bien orgullosa. Todo era competencia ahí. Lee desde el primer capítulo. Y todo el mundo estaba compitiendo quién era el mejor orador. Y mira lo que hizo Pablo. Primera de Corintios 2, 1 al 5 dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Mis hermanos, la iglesia de Cristo no está hecha para manejarse con ingenio humano, ¿verdad? Cualquier religión fuera del cristianismo, ¿verdad?, que fue creada por hombres, así se maneja, pero no la iglesia de Cristo, ¿verdad? Nada tiene que ver la iglesia de Cristo con los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces necesitamos dones espirituales. No busquemos el mejor libro de liderazgo, ¿verdad?, el niño pobre, el niño rico, ni cómo administrar una empresa. Necesitamos armas espirituales. Nuestro estándar es la palabra y nuestro ejemplo es Cristo. ¿Por qué crees que te pedimos que, si quieres servir, vengas a orar? Para que estés en comunión con nosotros, para que te disipules. ¿Por qué crees que te pedimos que participes en la oración y en los evangelismos? Porque si crees que se trata de que eres muy bueno para administrar, o porque tú eres el jefe de la empresa en cualquier lugar o en este lugar, ¿verdad? O porque pues es que yo fui muy buen maestro en la escuela, debo servirles mucho con los niños, ¿verdad? O porque se te da relacionarte con ellos. No se trata de dones naturales. Es al contrario, a veces Dios te pone exactamente en el lugar opuesto en donde te sientes cómodo. Porque ¿qué va a pasar cuando veas que las cosas funcionan? Si es así, ¿quién se va a llevar la gloria, mi hermano? El Señor. Pero si tú eres bueno en algo y te pones a hacer lo que tú quieres y sucede, ¿quién crees que se va a llevar la gloria? Tú mismo. Por eso necesitamos las herramientas espirituales. Dice versículo 11: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, ¿verdad? Esa es la clave. Hazlo conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. A esto llamamos servir en la carne. Servir o ministrar sin el poder que Dios da, sino en tus propias capacidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si las cosas salen bien por un tiempo, tú eres el que se levanta el cuello y le vas a robar la gloria de Dios. Vas a terminar tropezando y vas a hacer tropezar a los que están sirviendo contigo, ¿verdad? Entonces, tratar con la iglesia, acuérdate de algo, es tratar con asuntos espirituales. Por lo tanto, requiere gente espiritual. Si tú estás sirviendo sin el poder de Dios, ¿sabes cómo vas a comenzar? Ni las gracias me dieron. Me hablan re feo. Ni por favor me piden las cosas. Me exigen como si me pagaran. Es que la hermana es re orgullosa y tiene muy malos modos, me hace menos. Nadie avisa nunca nada, esperan que yo lo haga todo. Soy el único que sirve aquí, todos se hacen inmensos, o todos coludos o todos rabones. Yo lavar baños, cortar pasto, barrer, trapear, ni cuando era pobre. ¿Por qué le voy a dar mi dinero a este que trabaje? Mi trabajo me cuesta, para eso está la iglesia, yo cuido a mi familia. Y de ahí montones de cosas, mi hermano. Tienes que entender algo, mi hermano. Todo lo que se hace en el cuerpo de Cristo tiene un propósito: manifestar el evangelio sin estorbo y que la gente se salve de ir al infierno. Manifestar el amor de Dios. Todo lo que se hace, sea dar un boletín, sea hacer café, sea lavar un baño, predicar, todo tiene ese motivo: que Dios sea glorificado. Y no vas a entender que hasta sacarle la punta a un lápiz, traer un snack para los niños, aconsejar a alguien,
exhortarle al arrepentimiento, animarlo a discipularse, lo que sea, tiene este objetivo final: que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo y que solo a Él se lleve la gloria, porque solo Él es Rey y a Él le pertenece el imperio por la eternidad. ¿Puedes decir amén a eso, mi hermano? Por eso sí nos debe causar enojo, y a mí me causa enojo cuando un ser humano pretende colgarse poderes milagrosos y le roba la gloria al único que la tiene, que es Jesucristo. Pero por eso nosotros requerimos el poder de Dios, su gracia multiforme, para manifestar su humildad, su amor, su gracia. Y hermanos, con esto vamos terminando. El fin de todo se acerca. Les animo. Dios nos ha dado el privilegio de escuchar su palabra y no podemos seguir con necedades, mi hermano. No podemos seguir con una mentalidad mundana o dormida. Tenemos que manifestar el amor de Dios, mis hermanos. Necesitamos vernos como lo que somos, hijos de Dios, y como administradores de su gracia, atentos a su palabra, como Él quiere que lo hagamos. Obediencia a medias, ¿qué es? Desobediencia. No cabe, no, pues el Señor conoce mi corazón, la intención es lo que vale. No, Dios habla muy claramente en su palabra y eres responsable de lo que escuchas. Dios está esperando fruto de cada uno de nosotros, mi hermano. ¿Puedes decir conmigo eso? Dios está esperando fruto de mí. 1, 2, 3. Dios está esperando fruto de mí. Y yo voy a recibir recompensa o pérdida. Y si viví una vida fingiendo mi fe, me alejaré avergonzado y no voy a participar del reino. Y yo te quiero invitar a eso. Si ese es tu caso hoy, arrepiéntete hoy. Entrégale tu vida a Cristo hoy. Si tu caso es que no estás dando lo mejor para tu Señor, te invito a que hoy des ese paso de obediencia, mi hermano. Que Él te dé conciencia de todo lo que te ha confiado y que te enseñe verdadero temor limpio de Él. Que dejes de tener menos su iglesia, que pongas manos a la obra. Si tienes asuntos sin resolver con alguien, por favor, atiéndelos, perdona. Disponte a amar. Disponte a comenzar con las relaciones. Sí, cuestan trabajo, sí, te pones vulnerable, sí, pero ese es el amor de Dios. Ahora, si hay alguien aquí que definitivamente nunca haya considerado a Cristo como su Salvador, te invito a que te entregues hoy a Cristo. Reconoce que has pecado, que tu pecado es muerte y condenación eterna. Confía en Cristo, que murió por ti en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, y que si crees en esas cosas, dejas de confiar en tus obras y comienzas a confiar en lo que Él ha hecho por ti, dejas atrás tus pecados, te arrepientes de tu maldad y comienzas a caminar con Él, puedes ser salvo. Confiésalo como tu Señor y tu Salvador y cree que Dios le levantó de los muertos y hoy recibe perdón de pecados y vida eterna. Y el resto de nosotros, aquellos que decidamos caminar con el Señor, si ya lo estamos haciendo, gracias a Dios, hoy vamos a recordar el sacrificio de sacrificios, mi hermano, que es la cena del Señor, que nos recuerda lo que hizo Jesucristo por nosotros. Así es de que si quieren ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a tomar los elementos de la cena del Señor y también al final, si hay alguien que necesita oración, acércate a mí, acércate a los que estemos aquí al frente, queremos orar por ti. Si tú has hecho por primera vez esta decisión por Cristo y quieres entregarte a Él, yo te quiero guiar en esa oración. Y los demás también. Si alguien quiere tomar esa decisión, decirle: Señor, yo quiero caminar, no quiero seguir viviendo a medias, Señor, por favor, ayúdame. Señor, te damos gracias en esta hermosa, preciosa tarde de domingo, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque Dios, nos vuelves a recordar estas cosas tan básicas, tan importantes. Yo te pido por aquellos que están atrapados, Señor, en su autojustificación, en sus propios conceptos, Señor. Te pido que abra sus ojos, Padre. Aquellos que ya racionalizaron su pecado, Señor, y que se están autojustificando, Señor, que puedan ver el peligro en el que están, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy, que mientras levantemos el jugo de uva, Señor, y el pedacito de pan, Señor, recordemos, Señor, lo que fue pagado por nosotros. Que entendamos, Señor, que no fue para darnos una religión, Señor, o para formar otras religiones raras que nada tienen que ver con tu palabra, Señor, sino sencillamente
Padre mío, conocerte y obedecerte, porque un día sí estaremos extasiados por la eternidad, mirando tu gloria y tu eternidad, Señor. Eterno gozo, gozo indescriptible, Señor. El conocerte, el servirte por la eternidad, Señor. Pero muchas de las cosas que recibiremos en la vida eterna, Señor, hoy las estamos consiguiendo, Señor, al confiar y creer en ti, Señor. No la salvación, Señor. La salvación es por gracia y por fe en ti, Señor. Eso tú nos lo regalaste y nos llamaste, Señor, cuando estábamos perdidos. Pero hoy nos has dado dones, ministerios, Señor. Tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, no solo nos abrió el camino al perdón de pecados, sino que nos hizo tus hijos, Señor, y nos generosamente nos equipó, Señor. Señor, que tu sangre no caiga en vano, Señor, en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y Señor, este pan, para que existiera, Señor, tuvo que salir del trigo, machacado, pasado por fuego. Y entonces tenemos este pan en nuestras manos, Señor. Así tu cuerpo fue molido por nosotros, Señor, por nuestros pecados, Padre. Este día, Señor, confiamos y creemos en eso, Señor, y queremos decirte que mientras comemos este pan, Señor, te decimos que queremos abandonar nuestros pecados, nuestra vieja manera de vivir, nuestra necedad, Señor, que no queremos vivir religión ni con una mente dormida, Señor, sino queremos vivir para ti, Señor, porque tú fuiste molido en verdad por nosotros, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo recordamos, Señor. Puedes comer el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, ciertamente fuiste despreciado y desechado entre los hombres, Señor. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de ti el rostro, Señor. Fuiste menospreciado, no te estimamos. Ciertamente llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores. Te tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fuiste por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Señor, gracias, Padre, porque hoy en ti tenemos vida nueva, vida eterna, limpieza de pecados, Señor. Y hoy podemos vivir para ti, Señor, no más para nuestros deseos egoístas, no más para nosotros, Señor. Y tu preciosa sangre, Señor, que nos recuerda este jugo de uva, Señor, por ella fuimos limpiados, Padre. Gracias, Señor. Puedes tomar. Señor, en este nuevo pacto estamos seguros. Y cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vengas, Señor, porque resucitaste, Señor, porque te estamos esperando, porque el tiempo está cerca, Señor, y porque queremos ser hallados por ti despiertos, Señor, no viviendo religión, Padre.
Vamos a hacer un canto y nos despedimos, mis hermanos.